Esta vez el protagonista es un trailero, y su experiencia, digamos que es para no dormir tranquilo. Prepárense porque esto es la ruta maldita. Era principios de diciembre de 2019. Nuestro amigo, llamémosle Luis, un lobo de la carretera con años de experiencia, salió de Monterrey con un cargamento pesado. Piezas industriales con destino a Mazatlán. 11 horas de camino, si todo iba bien, y la ruta obligada, como muchos de ustedes saben, pasaba por ese tramo legendario y temido que en el mundo de los camioneros conocemos como el Espinazo del Diablo. Si eres trailero, sabes de qué hablo. Curvas que desafían la lógica, precipicios que quitan el aliento y una niebla tan densa que parece tener vida propia. Luis ya lo había recorrido 1000 veces, pero esa noche algo era diferente. El ambiente estaba extraño desde que salió. Un frío cortante, casi metálico, se colaba por todas partes, y un olor peculiar, como a tierra mojada, aunque ni una sola gota había caído. En la gasolinera de Villa Unión, un viejito que vendía café, de esos que parecen saberlo todo, se le acercó. ¿Vas pa' Durango, joven?, le preguntó con una mirada profunda. Pues no se quede a dormir en la curva del kilómetro 217. Dicen que por ahí anda la mujer de la niebla. Luis se rió, por supuesto. Uno escucha esas historias en cada pueblo. Pero la frase, como una semilla, se le quedó plantada en la mente. Después de Mazatlán, el camino empieza a serpentear entre la sierra. Era cerca de la 1 de la mañana. La luna estaba escondida y el aire se sentía pesado, como si la noche contuviera la respiración. Luis encendió las luces altas, puso algo de música para espantar el sueño y siguió adelante. A los pocos minutos la neblina hizo su aparición, una niebla espesa, tan densa que las potentes luces de su tráiler apenas rasgaban unos metros de oscuridad. Instintivamente, bajó la velocidad, encendió las intermitentes y justo ahí, la vio, al costado del camino en una curva cerrada, una mujer inmóvil, vestido blanco, delgado, que se movía levemente con el aire gélido. El cabello le cubría el rostro y, para colmo, estaba descalza. Luis frenó en seco, el corazón le dio un vuelco. Quizás era una accidentada, pensó. Metió reversa, apuntó los faros hacia donde la había visto, pero ya no estaba. Solo la niebla danzando en la oscuridad. Se orilló y apagó el motor por un instante. Silencio absoluto. Ni grillos, ni el susurro del viento. Nada. Un silencio que cortaba. Cuando volvió a encender el tráiler, el estéreo se encendió solo, con una estática infernal. Y entre el ruido blanco, una voz, apenas un susurro. No te detengas. A Luis casi se le cae el alma a los pies. Aceleró con el corazón latiéndole a 1000 por hora, intentando no mirar los costados. La niebla era tan envolvente que a veces parecía colarse por las rendijas de la cabina. A los pocos kilómetros, divisó unas luces adelante. Otro camión, pensó con alivio. Pero al acercarse, las luces simplemente desaparecieron. Y en el asfalto, justo en el centro de la vía, un carro volcado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Frenó de nuevo, bajó con su linterna. Era un Tsuru viejo, destrozado, completamente vacío. La puerta del copiloto estaba abierta y en el asiento una bolsa de mano y una fotografía. En la foto, una familia feliz. Un hombre, una mujer y una niña de unos 5 años. Al reverso, escrito a mano, Lucía, julio del 1997. De pronto, unos pasos sobre la grava. Luis giró la linterna frenéticamente pero no vio a nadie, y entonces la puerta del Tsuru se cerró de golpe. El pánico se apoderó de él. Corrió al tráiler, encendió el motor de golpe y aceleró, dejando atrás ese terrorífico escenario. 1 hora después, todavía temblando, llegó a una caseta de cobro abandonada. A esa hora no había nadie, así que se detuvo a revisar el motor. En ese momento, la radio del tráiler empezó a emitir una frecuencia extraña. No era estática, era como si alguien hablara bajo el agua.
Luis giró el dial y escuchó con una claridad espeluznante: «No sigas el camino de la niebla». Miró el reloj. Eran las 3:12 de la madrugada. Esa hora maldita que muchos choferes temen. Apagó la radio. Pero el sonido no se fue. Venía del compartimento detrás de su asiento, donde guarda las herramientas. Con un nudo en la garganta, lo abrió despacio. Adentro, la misma fotografía que había encontrado en el carro accidentado. Misma imagen, las mismas caras. Pero ahora, la mujer de la foto tenía los ojos cerrados. Y la niña ya no aparecía. No sabe por qué siguió manejando. Supone que el miedo lo impulsó a salir de ahí cuanto antes. Pero al pasar por el kilómetro 217, el mismo lugar del que el viejo de la gasolinera le había advertido, sintió que el tráiler se volvía pesado, como si alguien se hubiera subido. Miró por el retrovisor. Entre la niebla densa, juró ver una silueta sentada en la cama del remolque. Parecía una mujer. Frenó de nuevo. Bajó. No había nadie. Volvió a subir, cerró la puerta con seguro, y al mirar por el espejo interior, en el asiento del copiloto, una figura, vestido blanco, cabello negro, una sonrisa helada. El aire de la cabina se volvió gélido. Intentó rezar, pero las palabras no le salían. La mujer giró lentamente la cabeza hacia él y con una voz quebrada, casi un lamento, le preguntó: ¿Me llevas hasta casa? Luis se desmayó. Despertó con la luz del amanecer en la cara. El motor seguía encendido, pero el tráiler estaba detenido a la orilla del camino. No recordaba haber frenado. Revisó el reloj. Eran las 6:47 de la mañana. Más de 3 horas habían pasado en un abrir y cerrar de ojos. Salió y caminó unos metros. El paisaje era desolador. Asfalto viejo, lleno de grietas, y el cartel oxidado del kilómetro 217. A un lado del camino, un ramillete de flores secas y una cruz metálica, con una inscripción que le heló la sangre. Lucía Montenegro y su hija, 1997. Era el mismo nombre de la foto. De pronto, escuchó un sonido familiar detrás de él. Bip, bip, bip. Era el intermitente del tráiler. Las luces seguían encendidas. Y sobre el asiento del copiloto, alguien había dejado una muñeca vieja con un lazo rojo al cuello. Luis llegó a Durango esa tarde, pero jura que no recuerda cómo. Cuando bajó la carga, el encargado del almacén lo miró con curiosidad. «¿Venía solo, verdad?», le preguntó. «Sí, ¿por qué?», respondió Luis. «Porque cuando pasaste por la caseta, las cámaras mostraron a 2 personas en la cabina, una mujer y tú». Desde entonces, Luis no ha vuelto a manejar de noche. Cada que pasa por una curva con niebla, baja la velocidad y prende el radio, solo para asegurarse de que no se escuche esa voz. Hace poco, un compañero nuevo, Rivas, le contó que vio a una mujer idéntica en el mismo tramo. Le hizo señas para que se detuviera, pero Rivas, por puro instinto, aceleró a fondo. Al llegar al siguiente paradero, notó algo. En el asiento trasero de su tráiler había una fotografía vieja. La misma foto. Y esa es la historia de nuestro amigo Luis. Él no sabe si lo que vio fue un alma en pena, una ilusión por el cansancio o algo más allá de nuestra comprensión. Solo sé que esa noche algo lo acompañó. Y que desde entonces, cada 3:12 de la madrugada, cuando pasa por esa carretera y la niebla cubre los cerros, el estéreo de su tráiler se enciende solo y una voz susurra: «No te detengas». A veces le hace caso, otras veces no. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han tenido una experiencia paranormal en la carretera. Quiero leer sus historias. En la descripción del canal está el correo para que puedan mandar sus historias. Soy Ramiro Castañeda, trailero de corazón con 48 años y 27 de pura carretera. He cruzado México de punta a punta, llevando de todo, bajo sol, lluvia y hasta tormentas de arena. He visto cosas que muchos no creerían, pero lo que les voy a contar hoy, eso sí, me heló la sangre. Fue en el kilómetro 93 de la México-Veracruz, y no es un cuento de caminos.
Tengo el reporte de tránsito, las fechas y, lo más importante, las marcas que me dejó en la mente. Esto lo viví yo, no me lo contaron. Era el 14 de marzo de 2021. Salí del Estado de México con una carga pesada, maquinaria, rumbo a Veracruz. Eran como las 10 de la noche, queriendo ganarle al tráfico y llegar temprano. La carretera tranquila, el cielo despejado, todo iba de maravilla hasta que pasé Cañada Morelos. Si conocen esa zona, saben que ahí la autopista se pone solitaria y la señal del celular desaparece como por arte de magia. Faltaban unas 2 horas para que amaneciera, así que le puse al estéreo unas norteñas bajitas y abrí la ventana para que el aire fresco me mantuviera alerta. Serían como las 3 de la mañana cuando a lo lejos, al costado de la carretera, vi una figura. Mi primer pensamiento, un peatón, alguien pidiendo aventón. Pero conforme me acercaba, algo no cuadraba. La persona no se movía, solo estaba ahí, de pie, como si me estuviera esperando. Era un hombre delgado, con un sombrero y un saco negro, y la piel, pálida, como si nunca hubiera visto el sol en su vida. Le hice cambio de luces, pero ni se movió, y al pasar junto a él, me pareció que me sonreía, pero no una sonrisa normal, era una sonrisa demasiado amplia. Seguí manejando, pero esa sensación de que me observaban por el espejo no me dejaba. A los pocos minutos, un olor a azufre, fuerte, llenó la cabina. Pensé que algo se estaba quemando en el motor. Decidí bajar a revisar. Al cerrar la puerta del tráiler, escuché pasos en la grava, justo detrás de mí. Giré la linterna y por un segundo, ahí estaba otra vez, el mismo hombre, de pie junto a la caja de mi camión, completamente inmóvil. Le apunté directamente con la linterna y ¡pum!, desapareció. Me subí de inmediato y arranqué a toda velocidad. Unos 10 kilómetros más adelante, empezó una llovizna. Prendí los limpiaparabrisas y, por el espejo retrovisor, vi algo que me heló la sangre hasta los huesos. Había alguien sentado en la parte de atrás del tráiler. Pisé el freno en seco. Agarré la linterna y bajé con el corazón en la garganta. No había nadie, ni huellas en la caja. Pero el aire olía a tierra húmeda y a azufre. Me subí de nuevo, cerré con seguro y seguí avanzando. El cansancio ya me estaba ganando, y por un momento pensé que todo era mi imaginación, un efecto de las horas al volante, hasta que escuché una voz detrás de mí. Gracias por traerme, Ramiro. Mi corazón dio un vuelco. Giré rápido, y ahí, en el asiento del copiloto, estaba él, el hombre del sombrero. Sus ojos eran completamente negros, la piel grisácea, y sonreía con los dientes manchados de sangre seca. Intenté frenar, pero el pedal no respondía. El camión iba solo, a 90 kilómetros por hora. El hombre me miró fijo y dijo con una voz grave: Faltan 3 más. Y así como apareció, desapareció. Logré controlar el volante y detener el tráiler cerca de una curva cerrada. Me bajé temblando, sin saber si llorar o rezar. A los pocos minutos, un auto compacto venía detrás a toda velocidad. Parecía completamente fuera de control. Intenté hacerle señas, pero fue inútil. El coche se estrelló de frente contra la barrera. Cuando me acerqué para ayudar, vi dentro a una familia, un hombre, una mujer y un niño pequeño. Todos estaban sin vida. En el suelo, a un lado del carro, había una figura de barro, como un muñeco artesanal, con la forma de un hombre con sombrero. Media hora después llegaron los bomberos y la policía. Yo seguía en shock. Les conté lo que había visto, pero nadie me creyó, excepto un oficial ya grande, que me miró serio y me preguntó: ¿dijo que vio a un hombre con sombrero negro? Sí, señor, le respondí. Entonces no fue el primero, me dijo. Me explicó que desde hacía años se hablaba del pasajero del 93, un alma en pena que aparece en ese tramo justo antes de un accidente. Dicen que fue un trailero que murió ahí en los 80, calcinado con su camión después de quedarse dormido al volante. Desde entonces, su espíritu se aparece a quienes están por morir en esa carretera. Y me dio un consejo:
Si lo ves y te habla, no mires sus ojos. Pasaron los días, pero no pude olvidar su voz. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba ese susurro. Faltan 3 más. A la semana, soñé que manejaba otra vez por el kilómetro 93. La carretera estaba cubierta de niebla, y en medio del camino el hombre del sombrero me hacía señas para que me detuviera. Cuando frené me dijo: Gracias por el favor, Ramiro. Solo falta uno. Desperté empapado en sudor. 2 días después me avisaron que un compañero de la empresa había muerto en un choque, justo en el mismo tramo. No sé si fue coincidencia, pero decidí dejar de manejar de noche por un buen rato. Durante meses traté de convencerme de que todo fue producto del cansancio, de la soledad de la carretera. Hasta que un día, en una gasolinera cerca de Orizaba, un viejo trailero se me acercó y me dijo: Tú eres el que vio al del sombrero, ¿verdad? ¿Cómo sabe eso?, le pregunté. Porque él solo se aparece a los que van a recoger su carga. Me respondió. No entendía a qué se refería. El viejo me tocó el hombro y agregó: Cuando vuelva a subirte no frenes, no lo mires, solo sigue el camino. Esa noche soñé que el hombre volvía a sentarse a mi lado y me decía al oído: ya falta el último. En octubre de 2022, volví a tomar esa ruta contra mi voluntad. Era un viaje urgente y no había otro chofer disponible. Intenté no pensar en nada, pero cuando pasé el letrero oxidado del kilómetro 93, el aire dentro de la cabina se volvió helado. La radio se encendió sola. Una voz masculina susurró: Gracias, Ramiro, ya terminé. El camión se apagó de golpe. Todo quedó en silencio. Y por unos segundos, lo vi reflejado en el parabrisas. El hombre del sombrero, sonriendo, con los ojos negros como el vacío. Luego desapareció. Al día siguiente, me dijeron que otro tráiler había chocado 1 hora después en el mismo punto. El conductor murió al instante. Yo sigo vivo, por ahora, pero a veces, cuando conduzco de madrugada, siento un peso en el asiento del copiloto y un olor a azufre que me pone la piel de gallina, y sé que él va ahí, escuchando, el pasajero del kilómetro 93. Y bueno, amigos, esa es mi historia. Sé que es difícil de creer, pero la carretera guarda muchos misterios. ¿Ustedes tienen alguna experiencia paranormal en la carretera? Cuéntenmela en los comentarios. Recuerden que en la descripción del video está el correo para que puedan mandar su historia y sea contada en este canal. No olviden dejar su like si les gustó esta historia y suscribirse al canal para más relatos que los dejarán pensando. Nos vemos en el próximo video y que la carretera los trate bien.